Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos siguen a través de esta plataforma, a los ya presentes y los que van entrando. Vamos a dar un pequeño momento para que se empiecen a unir los demás y posteriormente a visualizar el contenido que se va a mostrar en pantalla. Pero solo 1 o 2 minutitos y comenzamos. Listo, pues ya ahora sí vamos a dar inicio. Sean bienvenidos todos ustedes a este congreso virtual que lleva por nombre El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria, organizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con el cuerpo académico Administración Pública y Derecho Financiero de la misma. El día de hoy nos acompaña, por una parte, y desde el estado de Tamaulipas, el doctor Arturo Dimas de los Reyes. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Y por otra parte, desde el estado de Tabasco, el doctor Ángel Morales Melueta. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días, doctor Arturo Dimas. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ambos especialistas en materia de derecho. Es un honor para nuestra facultad el contar el día de hoy con su valiosa asistencia, que sin duda alguna nos ayudará a fortalecer el conocimiento y la investigación dentro del área del derecho administrativo, haciendo frente a contingencias como la cual estamos viviendo actualmente. ¿Y qué mejor tema que el impacto económico y las estrategias fiscales ante el COVID-19? Y pues bueno, explico brevemente la dinámica. Va a consistir en abarcar la presentación del tema antes mencionado mediante nuestros dos ponentes. Ambos tienen un margen de 30 minutos para compartir con nosotros su investigación y sus aportes, a la vez que nos llenan de conocimientos a todos aquellos que los escuchamos. En cuanto agote su tiempo, pues yo se los haré saber y procederemos a ceder el uso de la palabra al siguiente ponente. Es importante mencionar que durante la exposición se abrirá una ronda de preguntas, las cuales serán formuladas por todos ustedes durante la exposición. Sin embargo, nos vamos a limitar a exponer el número de preguntas para así completar con los tiempos determinados. Y pues bueno, su servidora Alejandra Mandujano será quien llevará la moderación de esta mesa. Procederemos primero a ceder el uso de la palabra al doctor Arturo Dimas de los Reyes, no sin antes hacer su presentación y una breve semblanza. El doctor tiene 20 años como profesor de Derecho Fiscal y Procesal Fiscal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 2017-2023, perfil PRODEP, integrante del cuerpo académico El impacto de las reformas de Estado en la legislación nacional. También es miembro fundador del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económico CIDE. Es miembro del Colegio Nacional de Doctores en Derecho. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran libros tales como El análisis del sistema tributario español desde la óptica del derecho fiscal mexicano, y otros como el análisis de temas electos de derecho fiscal y procesal fiscal en el orden jurídico mexicano, así como artículos en revistas. El doctor Dimas ha desempeñado cargos como
abogado postulante durante 12 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe de departamento en Gobierno del Estado de Tamaulipas, secretario relator en materia penal en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, elaborando sentencias en materia penal y de justicia para adolescentes. Auxiliar jurídico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, elaborando sentencias en materia electoral sobre las impugnaciones presentadas por los partidos políticos y los ciudadanos. Coordinador en las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Salle Victoria. Secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y actualmente es consejero jurídico del municipio de Victoria, Tamaulipas. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero quiero iniciar con los agradecimientos. Siempre es importante ser agradecido con la vida, ser agradecido con todos aquellos que nos rodean. Y en esta mañana les agradezco a todos ustedes, a todos los organizadores, a todos los que están ahí atrás. Bueno, ahorita la pandemia frente a la pantalla, ¿verdad? Estamos todos frente a la pantalla. Entonces les agradezco a todos ustedes la presencia el día de hoy. Eso refleja el interés que se tiene por esta materia tributaria y ahora relacionándola con la pandemia, con el COVID-19. Entonces agradezco a todos la presencia del día de hoy, agradezco, como ya lo comentaron los organizadores, y le agradezco al doctor Ángel Morales, que no tenía el gusto de conocerlo y que hoy lo conozco. En estos días lo he conocido y espero conocerlo muchísimo más, como comentamos, y realizar trabajos conjuntos y avanzar en esto de la academia, ¿verdad? Y si alguien más se quiere sumar de los que nos escuchan y que sea o le guste la materia tributaria, pues están las puertas abiertas, ¿verdad? Esto es de crecimiento, de ir hacia adelante. En esta ocasión nos toca hablar sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia en nuestro aspecto económico. Hemos visto que la economía ha evolucionado tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos que pudieran ayudarnos, que pudieran apoyarnos, considero tanto desde la parte del gobierno como desde la parte de los gobernados o de los ciudadanos. Como toda actividad, la actividad financiera, vamos a partir del derecho financiero, vamos a partir de la actividad financiera. La actividad financiera tiene tres momentos. La actividad financiera establece que, primero, el Estado debe de observar cómo o de dónde vas a obtener los ingresos. Después tiene que ver cómo va a administrar ese dinero, cómo lo va a organizar. Y por último, tendrá que ver en qué se lo va a gastar. Si tiene que ver la autoridad tiene que ver qué es prioritario, qué rubros son prioritarios para darles prioridad. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo hay problemas, hay crisis a nivel internacional, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo hemos analizado y lo dice el gobierno federal y lo ha publicado así. Entonces, este 2020 nos recibe con esta enfermedad, con este virus, que rápidamente se transforma y se convierte en una pandemia. Esa pandemia, como lo sabemos, viene desde China, se inició, evolucionó muy rápido y llegó a nuestro país. Entonces, las economías internacionales se vieron afectadas, lo podemos analizar, lo podemos ver en noticias, lo podemos ver en la televisión. Entonces llega a México y en México sucede lo mismo, empieza a afectar. Y más adelante vamos a ver algunas cifras, como diríamos por ahí, ¿verdad? Yo tengo unas cifras, tú tienes otras cifras, cada quien tiene sus cifras, pero vamos a ver cuáles son las cifras oficiales y cuáles son, pues tal vez las percepciones que como ciudadanos, que como gobernados tenemos nosotros, ¿verdad? Que en ocasiones no coincide las cifras oficiales con lo que vemos diariamente, ¿verdad? Entonces, la afectación vamos a verla desde dos rubros, como comentaba. La afectación a la economía de las empresas. ¿Por qué? Porque es sabido por todos nosotros que las empresas, al llegar a esta problemática, el gobierno emite un comunicado e invita al cierre de los negocios. Por lo tanto, se tienen que cerrar las empresas. Las empresas que no tengan actividades prioritarias tienen que cerrar.
Las empresas como consecuencia tienen que liberar, vamos a llamarlo así, a sus trabajadores. O los mandan a su casa a descansar y les pagan un porcentaje, una cantidad de su sueldo, algunas respetando el sueldo al 100%, otras bajando un poco de sueldo. Sin embargo, vemos que sí hay afectación ahí a la economía de los trabajadores. Entonces, se afecta a la empresa, puede ser una persona moral, pero también se afecta a la persona en lo individual. En este caso, hablando de los asalariados. Los asalariados que sabemos que son una fuente muy importante del derecho tributario, son una fuente muy importante de los dineros, del dinero del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son o somos contribuyentes cautivos. Cada quincena, cada semana o cada mes, pues allí está la autoridad cobrando la cantidad que nuestro patrón nos está reteniendo, ¿verdad? Nuestro patrón nos calcula el impuesto, lo retiene y lo entera al SAT. Entonces, el SAT se nutre, como sabemos, de esos ingresos. También se afectó, dijimos, la recaudación. Yo considero que se afecta la recaudación. Más adelante, como comentaba, lo vamos a ver cifras. Y aún y cuando en este primer trimestre se observa que no hubo afectación económica en cuanto a la recaudación tributaria, porque la Secretaría de Hacienda dice que hubo incluso aumento en la recaudación tributaria, pues vamos a ver más adelante por qué podría ser que no se ha visto afectado todavía la recaudación tributaria, pero que su servidor considera que en un momento dado se va a ver afectado. Más adelante lo comentaremos. El Estado mexicano, como cualquier otra nación, se nutre y necesita de los impuestos. Y hablando de manera genérica, se nutre de las contribuciones. Entonces ya lo establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, ¿verdad? Dice que uno de los principios es que todas las contribuciones, para que sean constitucionales, pues tienen que ir a sufragar el gasto público. Es uno de los principios pilares del derecho tributario. Por lo tanto, el Estado necesita, ya hablamos del derecho financiero hace un momento, necesita ver de dónde va a obtener el dinero, de dónde va a nutrirse para poder llevar a cabo la aplicación que ya comentábamos. Entonces, los ingresos podemos dividirlos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son todos aquellos ingresos que provienen de las contribuciones. En México sabemos que pues, son las que establecidas en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Que son 4 contribuciones. Pero también hay otros ingresos de los que se nutre el Estado, que son ingresos que no provienen de las contribuciones. Entonces, esos dos rubros vienen a nutrir a la tesorería de la Federación y a sufragar nuestro gasto público. Ahora bien, ¿qué impacto ha causado la pandemia? La pregunta, y por lo que estamos aquí, es ¿cuál es el impacto que hemos observado que ha causado esta enfermedad? Primero, la pérdida de negocios. Si yo soy persona física con alguna actividad empresarial, pues ya me afectó porque tuve que cerrar mi negocio. Yo no dependo de nadie más, no dependo de un patrón, tengo mi negocio y tengo que cerrar mi negocio. Al cerrar mi negocio no habrá ingresos, ¿verdad? No habrá ingresos para mi actividad. Y como no va a haber ingresos, pues tampoco tengo base tributaria para calcular el impuesto y pagar mis impuestos. Por lo tanto, si no hay ingresos, no le voy a pagar nada. Por un lado, como empresa. Si soy abogado y tengo un despacho jurídico, pues soy trabajador independiente, tampoco dependo de alguien, no tengo un sueldo fijo, depende del litigio que lleve a cabo, de los asuntos que tenga, la cantidad que yo voy a recibir de dinero por mes o por quincena. Por lo tanto, si cierro mi despacho jurídico, tampoco tendré ingresos, y si no tengo ingresos, tampoco voy a pagar mis contribuciones. No tengo base tributaria sobre la cual pagar contribuciones. Muy bien. Y si soy asalariado, pues ya lo comentaba hace un momento, soy asalariado, depende de un patrón, me mandan a mi casa, me bajan el sueldo, me quitan el sueldo, o lo más grave, me despiden, como es conocido por todos, como lo hemos visto en la televisión, en las noticias. Ha habido despidos masivos en otros países y en México también. Entonces, pues eso es mucho más grave porque entonces ya llegan 0 pesos a la casa de esa persona y entonces se detiene la economía, ya no hay un flujo de efectivo, ya no hay movimiento de economía, se paralizan las economías.
¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado sí ha hecho algunas actividades, sí ha llevado a cabo algunas conductas para apoyar a la empresa, para apoyar al gobernado. Sin embargo, considero que por la pura lógica, una vez analizado, sin embargo, la lógica nos dice, si la empresa cerró, si la empresa no tiene ingresos, si la empresa no tiene base tributaria y no va a calcular impuestos, no va a pagar impuestos. Si la persona física con actividad empresarial o independiente, como comentábamos, cerró también y no tiene ingresos, entonces no va a pagar impuestos. Entonces la consecuencia razonable sería de que sí se va a afectar la economía de la autoridad, de que sí se van a ver reducidos los ingresos tributarios. Y como ya comentábamos, ¿de dónde obtiene el gobierno sus ingresos? Tributarios comentábamos, sino tributarios. Entonces, el ingreso tributario va a bajar o va a disminuir. Y el ingreso no tributario también se va a ver afectado. ¿Qué es lo que hace fuerte a México? El petróleo se ve afectado. El comercio exterior se ve afectado. Las empresas cierran, no hay flujo de mercancías, no hay pago de contribuciones. ¿Qué más hace fuerte a México? Las remesas son una fuente muy importante de ingresos para México. Entonces, disminuyen las remesas, Estados Unidos va en los primeros lugares, o el primer lugar. Entonces, cierran las empresas en Estados Unidos, nuestro conciudadano allá no puede trabajar, le disminuyen los ingresos y deja de enviar sus remesas a México. Entonces, también se ha afectado. Entonces, ¿cómo el Estado tendría que inyectarle? ¿Qué tendría que hacer el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? En este momento, el gobierno federal emitió un comunicado, el comunicado número 45, ¿verdad? Eso lo emitió el 30 de abril de este año. Y ese comunicado se llama Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública a partir del primer trimestre del 2020. Es decir, el gobierno federal nos informa qué ha sucedido durante este primer trimestre. Y vamos a ver que los números pues, no son tan alarmantes, ¿verdad? ¿Por qué no son alarmantes y por qué parece que todo va bien? Porque está informando el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo. Y lo fuerte de la pandemia para nosotros empezó la segunda quincena de marzo, o sea, en realidad del 15 al día último de marzo, pues llevábamos 15 días con la pandemia, por eso los números pues aún son positivos, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno federal señala en ese comunicado las acciones que ha llevado a cabo y dice, he emitido créditos para microempresas formales y para las informales. Es decir, voy a apoyar a la empresa formal, pero también voy a apoyar a la empresa informal. Es decir, voy a apoyar a aquel que se encuentra laborando en una actividad empresarial que tiene un local fijo y que está registrado con todos los requisitos legales. Pero también voy a apoyar a aquel contribuyente o ciudadano o comerciante que está en la informalidad. Y no siempre hemos dicho que la informalidad, que debemos de meter a los informales a la formalidad y atraerlos, etcétera, para regularizarlos, que por varias situaciones que no se ha hecho, ¿verdad? Es lógico. Bueno, eso sería motivo de otra larga plática, ¿verdad? Establecer por qué no se ha hecho. Sin embargo, hacia donde voy es, ok, es válido que se apoye a formales e informales. Sin embargo, veremos a futuro qué dicen las cámaras de comercio y todas estas cámaras que protegen y que siempre han hablado por los formales en contra pues, de los informales, ¿no? Pero bueno, entonces el gobierno dice, yo he emitido montos hasta de 50,000 millones de pesos para apoyar a estos dos sectores. Y dice el gobierno, también se amplió el programa de bienestar para dar mayor liquidez a la población y otorgan 25,000 millones de pesos, o sea, eso es lo que ha aportado el gobierno federal. También dice el gobierno federal, yo he emitido seguro de desempleo y he establecido que las empresas emitan y den prórroga para el pago de las contribuciones y ha emitido recursos para esas empresas, ¿verdad? También, y así como se ha apoyado con cerca de 20,000 millones de pesos por parte del Infonavit. Entonces, pues son apoyos que el gobierno federal está trabajando, está elaborando. ¿Qué más hizo el gobierno o ha hecho el gobierno federal? También estableció que los criterios de facturación de la Comisión Federal de Electricidad pues, se modificaran
¿Por qué? Porque todos estamos en casa, todos tenemos encendida la computadora, que es nuestro medio de trabajo, todos tenemos encendidos los televisores para distracción, todos tenemos el cable o el sistema que tenemos para divertirnos, ¿no? Y tenemos los climas prendidos, sobre todo acá en la zona de Tamaulipas, que hace mucho calor, que cuando hace mucho calor llegamos hasta los 40, 42, 43 grados, muy caliente, ¿no? Pero también cuando hace frío bajamos hasta menos 2, 3, entonces son extremos. Entonces necesitamos el clima, tener el clima encendido todo el día. Y eso genera mucho gasto de energía eléctrica. Por lo tanto, se dispararía nuestro recibo de luz, aumentaría el pago del recibo en estos días que estamos en casa. Entonces, el gobierno federal estableció este criterio para efectos de la comisión realizar los ajustes necesarios para que no nos llegue lo que normalmente nos debiese de llegar, ¿verdad? También el gobierno federal invitó a la Comisión Nacional Bancaria y al Servicio Fiduciario para que le diera oportunidad a todas aquellas personas que deben, que tienen deudas con los bancos, a que les permitan diferir o pagar o bajar los intereses, pero que lleven a cabo esas políticas que vengan a beneficiar a la sociedad, sobre todo en esta época. Entonces, es importante estos aspectos que ha tomado en cuenta el gobierno federal. Sin embargo, podríamos decir, no viene a solucionar de fondo la problemática, pero si bien es cierto, sí viene a resolver nuestro problema inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de pagar todo eso que ahorita comentábamos, de que una luz muy alta, de que se me vencen las contribuciones, tengo que pagarlas, pues se me da oportunidad de pasar la pandemia y después de ello, entonces sí, tendré que ponerme al corriente, tendré que pagar contribuciones. La idea sería que el Estado emitiera, pues no sé, alguna política pública donde se viera o dictara un beneficio de fondo, ¿verdad? Porque como comentamos, pues es un beneficio parcial. Digo, que se agradece porque no te cobran en este momento, sino hasta el momento en que haya condiciones. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México también amplió el programa Apoyo a Empresarios Solidarios. Este es un programa que se ha establecido por el gobierno federal también para evitar este problema de la pandemia. Y ahí se habla de créditos de 25,000 pesos para las empresas que no hayan despedido empleados durante el primer trimestre del 2020, es decir, enero, febrero y marzo. Si esa empresa no despidió, pues se le va a otorgar un apoyo de 25,000 pesos. Y también se está apoyando al sector turismo, como son a las agencias de viajes, a los restaurantes, a los hoteles, y toda aquella empresa que tenga que ver con ello. Pero no es solamente te voy a dar, ven y te voy a dar los 25,000 pesos de apoyo como empresa, sino es decir, hay requisitos que se deben de cumplir. Por lo tanto, sería interesante también analizar cuántas de las empresas de México o cuántas de las personas físicas se encuentran en la informalidad, cuántas en la formalidad y qué requisitos se van a necesitar para obtener este beneficio. Para empezar, pues se tendría que hacer un padrón de beneficiarios de este programa, ¿verdad? Que es por ley, se debe de establecer, no importa que estemos en época de pandemia. Porque después, cuando venga Contraloría o las autoridades encargadas de supervisar y revisar el correcto gasto, pues tendría que acreditarse que fue correcto la distribución. Entonces estos préstamos se van a otorgar, porque son préstamos, son apoyos, pero a final de cuentas se tienen que regresar y pagando a la vez un interés. La tasa de interés va a variar dependiendo del número de trabajadores que se tengan. Entonces, si tenemos, por ejemplo, de 1 a 10 trabajadores, pues la tasa de interés será del 6.5%, lo han establecido. Pero si tenemos de 10 y hasta 20 trabajadores, pues la tasa subirá a 7.5%. Y así, entonces, se va incrementando. Entonces, entre más trabajadores tengamos, pues se va a ir aumentando la tasa de ese crédito que ha otorgado la autoridad. El gobierno establece y ha señalado que ha otorgado 500,000 pesos en créditos para la economía formal y a su vez 500,000 pesos por la informal. Eso es un primer tandeo, ¿verdad? Entonces, como vemos, sí está llevando a cabo esa actividad del gobierno federal, sí está haciendo algo, pero como comentamos, siento que es algo momentáneo. Porque ¿qué más ha establecido el gobierno? En ese documento que publica el gobierno,
También dice que los ingresos petroleros del gobierno federal fueron mayores a los del primer trimestre del año anterior, es decir, al último del 2019, en un 17.7% real y que superaron a lo previsto en el programa en 115.483 millones de pesos. Es decir, ha resultado un ingreso, un aumento en este primer trimestre, enero, febrero y marzo, como ya lo comentamos. Estos son los números gubernamentales. En materia tributaria dice que los ingresos tributarios aumentaron también, como ya comentábamos, en 48.214 millones de pesos, y los ingresos no tributarios también aumentaron en 67.269 millones de pesos. Entonces, como vemos, las cifras, como comenté al inicio, son alentadoras, porque decimos, a ver, en un primer trimestre, ingresos tributarios aumentó, o sea, los tributos aumentaron, aumentó el ingreso. Los ingresos no tributarios también aumentaron. Por lo tanto, podemos decir, entonces tenemos unas finanzas sanas, ¿no? Estamos trabajando bien, pero ha sido el señalamiento de que la pandemia solamente tenía 15 días, ¿verdad?, en el primer trimestre. Es algo muy importante. En ese documento, el gobierno federal también dice que señalando que a nivel internacional hay mucha incertidumbre, pues eso genera falta de liquidez y ha generado falta de liquidez en algunos mercados internacionales, así como un potencial aumento significativo en los niveles de deuda de muchas economías, lo que podría originar con el tiempo escenarios de inestabilidad financiera a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, ¿qué nos está diciendo ya el gobierno desde ahí? Siento que el gobierno ya nos está encaminando y nos está diciendo, a ver, la deuda externa ha aumentado en países donde ha estado presente la pandemia. ¿Por qué? Porque ya tienen un presupuesto de egresos aprobado y esto es algo extraordinario que llega a nuestro país. Por lo tanto, tengo que hacer o echar mano de ingresos extraordinarios, ¿verdad?, que no tenía contemplados. Pues entonces tendré que ir a los empréstitos y tendré que ir a pedir préstamos internacionales. Entonces siento que el gobierno de aquí nos está diciendo, en México no viene un buen panorama. En México, en otros países se están endeudando. Por lo tanto, en México creo que a final de cuentas va a seguir el mismo camino del endeudamiento internacional. Y señala diciendo que al cierre de este primer trimestre, el saldo de la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 9.024.255.9 millones de pesos. Y que el componente interno alto se sitúa en 6.666.518.4 millones de pesos. Y que el saldo de la deuda externa, esto es muy importante, el saldo de la deuda externa aumentó a 100.277.2 millones de dólares. Recuerden que nuestra deuda está en dólares. Entonces, pues no visualizamos un futuro muy prometedor, ¿verdad? Si el Ejecutivo ya nos están diciendo que otros estados internacionales se han endeudado, pues lo más probable es que vayamos hacia allá, y si nos están diciendo que en este primer trimestre del 2020 hubo un aumento de la deuda externa, que apenas tenemos 15 días con la pandemia, pues entonces vamos a ver qué sucede allá por julio, cuando ya estemos analizando el segundo trimestre, donde ya fue mucho más fuerte la pandemia. También emite la autoridad federal un oficio, el oficio número 482, del 22 de mayo, y dice que se ajustan o se ajustarán las autoridades federales, todas las secretarías se ajustarán al plan de austeridad, a la ley de austeridad, y para iniciar que se haga un ajuste del 75% del presupuesto en las partidas de los capítulos 2000 y 3000 de esos presupuestos. Y que esas medidas de austeridad fueron para todo el Ejecutivo Federal, ¿verdad? Son para todo el Ejecutivo Federal, no así se comentó para los estados. Sin embargo, eso vislumbra que si va a haber endeudamiento externo, si ya se visualiza una posible deuda externa, pero también nos están diciendo que ya aumentó la deuda en el primer trimestre cuando tenemos 15 días con el coronavirus, pero tenemos también ya la ley de austeridad y se está aplicando desde la autoridad federal. Entonces, pues no se ve un futuro muy prometedor. ¿Qué creo yo, desde mi punto de vista muy particular? ¿Qué creo?
Yo creo que al existir, ya lo comenté al inicio, baja recaudación tributaria, el Estado ya dije de dónde vienen sus ingresos. Y si eso, como ya lo comenté, se ve afectado, pues entonces yo la verdad creo que el Estado mexicano dice, ahorita te voy a dejar descansar, pero pasando esta época y que ya se liberen todas las actividades, pues entonces sí, vamos a iniciar con las facultades de comprobación que como autoridad puede ejercer y vamos a hacer unas auditorías, unas revisiones de escritorio, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver que cumplas con tus obligaciones porque necesitamos ingresos. La federación necesita inyectarse del dinero que no percibió. Siento que hacia allá eso sucedería en un futuro. Siento que también la autoridad dirá, a ver, aquí tengo muchos contribuyentes morosos, necesito ejercer o aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y vamos a requerir y vamos a embargar y vamos a rematar los bienes porque necesitamos cobrar a todos aquellos morosos que deben de un crédito fiscal, pero que por morosidad no lo han cubierto. Entonces, vamos a ejercer esas facultades. Yo creo que a futuro la autoridad va a ejercer esas facultades. ¿Quién va a ser el afectado? El gobernado que tuvo paro en su actividad y que va iniciando todas sus actividades y que va a llegar la autoridad federal con una auditoría y que el Estado también quiere su parte porque tampoco hay ingresos federales. No hubo ingresos federales, pues no llegaron aportaciones a los estados y no llegaron aportaciones a los municipios. Entonces, todas las autoridades se ven afectadas y entonces vendrá también, después de que se vaya en la autoridad federal, pues puede llegar en la autoridad del Estado, ¿verdad? Es otra auditoría. Y entonces, pues el afectado va a ser allí el gobernado, a quien si bien es conocido, es facultad de la autoridad revisarnos y lo ha hecho hasta ahorita, pues creo que en este momento en que la autoridad requerirá más ingresos, pues tratará de cumplir con su función. Y es lógico y es normal, porque la ley establece que esa es su función como autoridad tributaria, que eso es su obligación. Y recordemos que las sanciones y las infracciones se cometen por omisiones. En este caso, las infracciones se cometen y los delitos por omisiones. Entonces, imagínense que la autoridad diga, no voy a cobrar lo que tengo que cobrar por ley, pues entonces también los funcionarios pedirían una responsabilidad administrativa, porque también pues, habría una afectación al patrimonio federal, estatal o municipal. Entonces, pues es normal que lo haga. Entonces, creo que la autoridad va a echar manos a sus procedimientos una vez que pase todo esto, y creo también que la autoridad, si no quiere afectar a lo que ya tiene ahorita señalado, como comentábamos, pues puede decir, vamos a ampliar la base tributaria, vamos a aumentar un porcentaje de las contribuciones, o las tasas o tarifas que tenían establecidas. Entonces, eso es lo que yo veo a futuro. ¿Cómo podría la autoridad entonces amortiguar eso? O sea, si vamos a ver que la autoridad tiene facultades de hacer lo que ya comentamos, ¿cómo podría amortiguarlo? Y yo creo que tiene que redireccionar, o sea, tenemos ahorita un presupuesto, redirecciona ese presupuesto hacia las actividades prioritarias, a todo aquello que es urgente y necesario para la ciudadanía, para la comunidad mexicana. También va a tener que solicitar empréstitos. Si no hay inyección de local, como comentábamos, de ingresos tributarios no tributarios, aún y cuando el primer trimestre lo vimos que salió positivo, no creo, tengo dudas, mejor dicho, que el segundo lo sea. Entonces, va a tener que hacer mano a empréstitos. Bueno, pues hay que ir a los empréstitos, ¿verdad? También considero que otra política sería crear precisamente políticas públicas en las cuales se establezcan incentivos a las empresas, incentivos a los trabajadores, incentivos a las actividades empresariales, sean en lo particular individuales o sean personas morales, ¿verdad? Creo que debe crear políticas públicas. Creo que debe de establecer también algunas políticas que comentaba que uno podía hacer, la devolución, que las devoluciones sean mucho más rápidas. Si el contribuyente tiene derecho a una devolución porque el patrón le retuvo cantidad de más, pues la autoridad agilizar mucho más, sin tanto requisito y mucho más rápido, la devolución para que el contribuyente tenga un dinero y pueda moverse la economía nuevamente. Entonces, todo lo que corresponde a la autoridad considero que se debiese analizar por parte de ella y decir, a ver, si esto es derecho del contribuyente, pues se lo aplico de manera rápida y sin tanto requisito para efecto de beneficiarlo en este momento y ya después se active la economía. Suspender proyectos. Yo creo que es muy importante que el Ejecutivo piense en suspender proyectos. Tenemos proyectos que podemos pensar. El Ejecutivo ha dicho que va a continuar con los proyectos. Está bien, son proyectos necesarios, vamos a llamarle, pero tal vez no urgentes. Considero de un punto de vista muy particular, ¿verdad? Son necesarios, son necesarios.
¿Son urgentes? No son urgentes. ¿La urgencia cuál es? La pandemia, atacar este problema que tenemos de pandemia, tanto en salud como en el aspecto económico. Entonces considero que se debe de replantear eso y suspenderlos y redireccionar ese dinero para lo que ya comentábamos, acciones y actividades prioritarias, y en su momento para el presupuesto del año que entra, pues se vuelve a retomar el tema, justificando de que hubo una pandemia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, creo que ya estoy sobre el tiempo. Nada más quiero decirle, por último, como gobernados, nosotros qué podemos hacer desde nuestras casas. Como ya vimos, la actividad financiera aplica pues, para el gobierno, pero también aplica para nosotros, porque yo en mi casa veo de dónde voy a obtener dinero, tengo que ir a trabajar, cómo lo voy a administrar en mi casa, pero también en qué me lo voy a gastar. Entonces yo creo que también nuestra pequeña empresa, nuestra pequeña familia, pues debemos de ver y hacer ajustes en estos momentos. Por ejemplo, si vamos a consumir, vamos a comprarle a las empresas locales, vamos a comprarle a las empresas que pues, sean nuestras, que siempre han estado con nosotros. Digo, no promociono que no vayamos a comprarle a las empresas transnacionales o internacionales, podemos hacerlo. Sin embargo, creo que debemos de fomentar la economía local para que esto se active mucho más rápido. Las empresas considero que debiesen de reunirse con los trabajadores y pues ganar. A lo mejor vas a ganar un poco menos, pero de que no tengas empleo, que te pague un poco menos, pues te voy a contratar, pero yo te me veo afectado como empresario. Por lo tanto, apóyame al trabajador, estos 3 meses te voy a pagar menos, después te aumentaré otra vez el sueldo, etcétera, ¿no? Pero negociar ahí estos beneficios económicos o de sueldos y otros beneficios que tienen los trabajadores. Comento porque hay empresas donde tienen sindicatos y los sindicatos pues ya tienen derechos adquiridos y los derechos adquiridos ya están establecidos en un contrato colectivo de trabajo. Entonces, si le dices a un trabajador sindicalizado te voy a pagar menos, dice, espérame, y mi logro sindical, ahí hay un contrato colectivo de trabajo que debemos de respetar y si no, pues vamos a huelga o vamos a pleito, ¿verdad? Entonces yo creo que es cuestión y es momento de negociar por estos tiempos. Nosotros también desde casa revisar nuestras finanzas, hacer los gastos solamente necesarios, indispensables, no comprar por comprar. Nosotros somos muy consumidores y tenemos todos los spots en televisión a cada momento y lo vemos y lo queremos comprar. No duden que terminando la pandemia, todas las empresas van a poner muchísimos productos en súper ofertas, ¿verdad? Y entonces podemos decir, pues voy a comprar ese mueble o ese aparato porque tiene el 75% de descuento o el 80% de descuento, es una ganga, no sé, la verdad no lo ocupo ahorita, pero pues, algún día de la vida lo voy a ocupar tal vez, pues lo compro ahorita. Pues no, ¿verdad? Yo creo que no estamos, por muy buenas ofertas que se vean o que se promocionen, si no es necesario, no lo compremos, ¿verdad? Vamos a esperar que pase todo esto y vamos a ver qué sucede con las finanzas. Entonces espero, así a grandes rasgos, en estos 30 minutos que ya se me están terminaron, haberles dado un panorama de cómo afectó al gobernado, cómo afecta también al gobierno, pero qué puede hacer el gobierno y qué podemos hacer nosotros para salir adelante de este problema y salir con bien de todos y que lo recordemos solamente esta pandemia quede en un recuerdo solamente y en una experiencia para todos que nos ha permitido un aprendizaje muy rico, como es el que estamos ejerciendo en este momento, el de estar dando pláticas, conferencias y clases como catedráticos desde casa. Entonces, agradezco a todos nuevamente y estoy a sus órdenes para cualquier comentario que se quiera hacer al final de la sesión. Muchas gracias. No se escucha, Alejandra, no se escucha. No te escuchamos, Ale. No se escucha, Alejandra. El doctor Ángel, muy bien, se escucha perfecto. Ale, no te escuchamos. Problemas técnicos. Problemas Como en técnicos. todas Creo que puede salir y entrar nuevamente. Yo creo que sí. Muy bien, doctor. La verdad que coincido mucho con su exposición, muy acertada.
la problemática que enfrenta el gobernado frente a esta situación económica y que la materia que generalmente nos atañe a nosotros como investigadores y estudiosos es precisamente eso. Ya regresó Ale. Ya regresó, adelante. Adelante. Ya se volvió a ir Ale. Ya se volvió a ir. Muy bien. Efectivamente, o sea, es generalizado, ¿verdad? Es un problema, como lo comenta, que se tiene a nivel nacional e internacional. Entonces, sí necesitamos ver qué acciones tenemos que hacer desde casa, ¿verdad? Desde el punto de vista del ciudadano. Ahorita que está muy de moda la participación ciudadana, ¿verdad? Hay que participar y ver cómo podemos trabajar para salir adelante de esta pandemia. Tenemos esa... Bueno, ya. Ahora sí, ya, Ale. Okay. Bueno, una disculpa, tuvimos algunas fallas técnicas. Doctor Arturo, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante, muy valiosa. Y pues bueno, ahora enseguida vamos con el doctor Ángel Morales Pelueta. No sin antes hacer una breve introducción, presentación y mencionar una breve semblanza también. Bueno, pues el doctor Ángel Morales Pelueta es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Derecho con especialidad en Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, maestrante en Filosofía Aplicada por la misma Universidad Autónoma de Tabasco, doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, coordinador de docencia en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Cuerpo Académico Estudios Transversales en Derechos Humanos y Justicia. También es socio adjunto y gerente del área de defensa. Ha desempeñado cargos laborales como fiscal en el despacho Corciem SC, vicepresidente de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal, capítulo Tabasco. Es profesor investigador de tiempo completo de la misma división académica y profesor invitado de la Universidad del Valle de México, nombrado por la revista Defensa Fiscal entre los fiscalistas más importantes de México 2020. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores Tabasco 2015 y perfil PRODEP. Actualmente tiene más de 30 publicaciones en libros y revistas científicas en materia fiscal. Doctor Ángel, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Nuevamente, doctor, lo saludo. Muchas gracias por estar aquí. La verdad, para mí es un honor escucharlo. Me parece muy interesante su ponencia y la verdad que me puso a reflexionar ahorita algunas situaciones que también voy a pasar a comentar. Me toca a mí hablar cuáles son esas alternativas que pudiera tener una entidad económica. Y cuando hablo de una entidad económica, puedo estar hablando tanto de una persona física, de una persona moral. Tan desde luego que la Constitución establece que son obligados al pago del impuesto, pues las personas físicas y morales que generen algún tipo de riqueza, incremento patrimonial, o se realicen algunas situaciones específicas que la propia norma o ley fiscal establece. Lo que sí es que tenemos que tener muy claro aquí, porque a veces tenemos que tener la conciencia real del impuesto. Cuando hablo de la conciencia real del impuesto, me estoy refiriendo prácticamente a que los impuestos son de naturaleza, tienen una cierta naturaleza. En esa naturaleza estamos hablando que hay impuestos de rentabilidad, de incremento de riqueza, hay impuestos indirectos, que son impuestos por gastos o impuestos de propiedad. Y entonces, cada impuesto que existe en el mundo y en el caso de nuestro país, generalmente se van adaptando a esas grandes clasificaciones que existen. Si hablamos de un impuesto de incremento patrimonial, estamos hablando de un impuesto sobre la renta. Si estamos hablando de un impuesto indirecto, estamos hablando de un impuesto al valor agregado
es un impuesto al gasto que lo paga el consumidor final. O si estamos hablando de otro tipo de impuestos indirectos como es el IEPS también, que indudablemente también lo cobra el Estado, ¿no? Y que son impuestos indirectos, son traslativos, etcétera, etcétera. Entonces, yo en las últimas semanas la preocupación del empresario ha sido precisamente en que qué vamos a hacer con los impuestos. Y yo le dije, mira, los impuestos no son un gasto, porque no es un gasto el impuesto. Eso tómalo en cuenta. No se genera el impuesto si no se realizan ciertas conductas descritas en una norma y generalmente el fiscal lo que busca son actividades económicas, actividades que puedan generar algún tipo de riqueza. Tuvimos una situación a mediados de marzo y también se vencía el plazo de la declaración anual de las personas morales y en abril de las personas físicas. Hablábamos de un impuesto, de un ejercicio que ya había culminado el 31 de diciembre del año pasado y que quizás en la desesperación, porque es lo que yo puedo ver de muchos empresarios, era, tengo este dinero pero ya no estoy percibiendo porque ahora tengo que cerrar y este dinero que se lo debo dar al fisco, que en efecto lo generé en el ejercicio fiscal pasado del 1 de enero al 31 de diciembre, me va a ayudar para subsistir, me va a ayudar precisamente para poder seguir, porque no teníamos ni tenemos la certidumbre con exactitud ahorita con lo que acaba de anunciar las autoridades sanitarias, que va a haber una reapertura en ciertos lugares, ciertos municipios y de cierto orden, que no teníamos en aquel entonces cuando se vencía el plazo de declaración anual de persona moral, qué íbamos a hacer. Entonces, la mayoría de las cámaras empresariales empezaron a optar por hacer desplegados y decir, bueno, ejerce facultades que tú tienes, presidente, ejecutivo federal, para poder condonarnos el dinero. Es decir, de eso que yo había generado el año pasado, condónalos para que yo ese dinero lo pueda seguir maniobrando por toda esa situación que se me viene, ¿no? Vemos que el gobierno federal no, desafortunadamente, no lo vio así. Y entonces no hubo ningún tipo de condonación de impuestos. Y entonces en esa situación, pues, se desespera un poco, ¿no? El contribuyente. Como bien lo dijo el doctor Arturo, es una obligación el pago del tributo que está de manera constitucional regido en las leyes tributarias que establecen cargas a los particulares y que el incumplimiento de estas pueden generar sanciones de carácter económico, desde una multa hasta una pena privativa de libertad. Entonces teníamos que enfrentarnos a esta situación porque lo que empezaba a circular en las empresas era el flujo de efectivo. A lo mejor mi empresa es rentable, pero mi flujo de efectivo empieza a disminuir y eso con el tiempo impacta porque si yo ya no tengo ventas, si ya no hay flujo de efectivo, empieza a mermar también mi rentabilidad, no solamente mi liquidez, sino también conforme pasa el tiempo, mi rentabilidad se viene abajo. Y una de las cosas que a mí me consultaron muchos empresarios aquí en las cámaras, ahí en el despacho donde estoy, era precisamente qué alternativas puedo tener para enfrentar eso. Es decir, de qué manera, porque a veces la concepción a la idea, no, es que voy a pagar el IVA, pero el impuesto al valor agregado es un impuesto definitivo, es un impuesto que en sentido estricto no lo pagas de tu bolsa, sino tú se lo cobras por la prestación del servicio o por la enajenación. Si no hay venta en marzo, en abril, en mayo, usted no cobró el impuesto y por lo tanto no tiene por qué pagar algo porque usted no lo cobró al consumidor final. Lo que puede pasar es que usted sí pagó IVA por la energía eléctrica, por ejemplo, que el recibo de luz no deja de venir, como bien decía el doctor Acerra, eso pues lo tengo que pagar y ahí hay un impuesto al valor agregado que yo le pago a Comisión Federal de Electricidad.
pero por la venta o por la prestación del servicio, no, al menos ese impuesto se genera precisamente porque es de terceros, no es un impuesto que yo debo pagar. Ahora, si tú planeaste, y aquí es momento de hacer una consideración con las empresas, si tú planeaste dentro de tus utilidades el IVA, entonces se está afectando. Porque el punto de equilibrio que nosotros llamamos en finanzas, lo calculaste con impuesto al valor agregado y resulta que el que lo está sacrificando eres tú cuando debiste haberlo cobrado al consumidor final. Entonces ahí sí comprendo que tus proyecciones financieras no están saliendo porque finalmente tú siempre has pagado el IVA, que no lo debes de pagar porque la ley establece que se lo debemos de trasladar a un tercero, ¿no? Voy a abordarlo en 4 puntos. Impuestos sobre la renta. De IVA no tengo que hablar mucho porque pues IVA, como lo dije hace rato, ese impuesto, pues si no hay ventas, no hay servicios, pues no hay pago. O sea, incluso si mis gastos fijos generan impuesto al valor agregado al que a mí me cobran, tendría que en sentido estricto empezarme a salir a favor de impuesto al valor agregado de marzo, abril y mayo. Porque si no tuve ventas, yo no cobré IVA, pero yo sí pagué y entonces mi impuesto efectivamente pagado es mayor al impuesto que yo cobré. Entonces ahí tengo a favor, al menos debo de tener esos saldos de IVA. Debemos hacer ese análisis y esa estructura. En renta, ¿qué pasa en renta? Si no hay ingresos, si no hay utilidad, impuesto sobre la renta. Te voy a hablar de este impuesto porque este impuesto es de las más, de los que más impactan en el Estado mexicano. Tanto IVA como renta son las contribuciones que más revisa el gobierno federal en su cumplimiento porque son las mayores fuentes de ingresos que pueda tener. ¿Qué pasa en renta? Bueno, renta. Es que renta tiene una situación muy específica. Las personas morales hacen un pago anticipado del impuesto anual a través de un coeficiente de utilidad que traíamos del año pasado. Es decir, cuando yo hago mi cálculo del enero, febrero, marzo del 2020, lo hago con un coeficiente de utilidad que determiné del año pasado, pero resulta, y siempre lo he puesto en análisis aquí con mis muchachos de maestría y doctorado, siempre les digo, a ver, renta es muy chistoso en México porque en persona moral yo hago un pago anticipado de algo que no tengo la certeza si se va a causar o no. Y eso es violatorio de un principio del impuesto, porque en los impuestos, pues yo tengo que pagar de acuerdo a mi capacidad contributiva. Eso está en el 31, fracción 4. Y si realmente tengo esa capacidad para poder otorgarle al Estado la parte del incremento patrimonial que tengo. Pero resulta que no puedo saberlo porque impuesto sobre la renta, a diferencia de IVA, ISR es de carácter anual. Y entonces yo tendría que conocer hasta el 31 de diciembre del 2020 cuánto es el impuesto real de la entidad económica. Pero resulta que tengo que hacer un anticipo. ¿Anticipo de qué? Siempre ha sido la pregunta, ¿no? Y ese siempre ha sido muy cuestionado en ISR. Sí, haces un anticipo de algo que no sé si se va a causar o no. Bueno, finalmente eso pasa en persona moral. En física es diferente el panorama, porque en física trabajamos con lo efectivamente cobrado y efectivamente pagado y hacemos, a partir de la base tributaria, empezamos a hacer el cálculo mediante unas tarifas. Una persona física con actividad empresarial, que puede ser un restaurante, contra una persona física que es contra una persona moral que también es un restaurante. Resulta que cuando haga su cálculo del impuesto, el ingreso, como trabaja en flujo de efectivo el cálculo, pues no le va a dar a pagar, pero como trae coeficiente de utilidad, a fuerza lo van a hacer pagar, al menos que no tenga ningún ingreso, 0, y el coeficiente me marque 0. Perdón, la multiplicación me marque 0. Si no tuve ninguna venta, es lógico que tampoco voy a tener un pago provisional de impuesto sobre la renta. Pero
Antes, porque ahorita es el momento, y eso es algo que yo le decía a muchos de los empresarios. Miren, ¿qué está pasando con los productos que no están vendiendo? Los productos que no están vendiendo renta, y quiero ser muy claro, dentro de los elementos estructurales del impuesto, para la construcción de la base, las deducciones autorizadas son las que minimizan o ayudan a minimizar la base del impuesto. Es decir, entre más deducciones autorizadas, minimiza la base. Obviamente, a mayor ingreso, mayor base, a mayor deducción, la base va disminuyendo. Dos cosas. Si tu empresa se echaron a perder los productos porque no los vendiste, porque a lo mejor eres una de esos tipos de empresas que por cuestiones, vendes cuestiones de moda y que ya no te va a servir para otra temporada el producto que tienes. Aquí, y te lo aconsejo con tu asesor, o lo platicas con tu asesor y lo llevas como una merma o deducción, o lo llevas como una donataria autorizada. Eso está permitido. Pero aprovecha el producto, no le des. El tratamiento fiscal tiene un impacto en el gravamen y que eso lo vas a ver en la declaración anual que hagas el siguiente año. Entonces, deducción de productos mermados como alimentación, vestido, vivienda. Busca las instituciones de donatarias autorizadas por el SAT para que puedan recibir esos donativos y de cierta manera se pueda deducir y puedas impactar en la base del impuesto que lo vas a calcular el siguiente año. Solicita tu coeficiente de utilidad fiscal. Yo hace rato hablaba del coeficiente de utilidad fiscal. Para este segundo semestre, solicita tu disminución. Está en la norma, está en la ley, mediante un escrito. Vas, solicitas, y para que te baje el pago provisional, yo espero que en el segundo semestre empecemos un poco de recuperación, o sea, de julio a diciembre, pero solicita la disminución de tu coeficiente para que tus pagos provisionales sean mucho menores. Deduce tus créditos incobrables, las cuentas que no vas a cobrar, y ahorita menos nos van a pagar, ¿verdad? Ahorita no hay mucho de dónde, entonces haz una deducción de tus créditos incobrables, es decir, esta parte de que se puede deducir para renta, en efecto, cuentas por cobrar, no las cobro, por cuestiones mercantiles pudo haber prescrito, ya no puedo ejercer acción, y puedo deducir, nada más que hay que informarle al SAT que vas a deducir. Todo lo que estoy diciendo son deducciones enfocadas a minimizar la base para que el impacto del gravamen sea mucho menor. Estoy hablando tanto en persona física como en moral, porque en los dos se puede aplicar, a excepción del coeficiente de utilidad que solamente se aplica en persona moral. Deducción de apoyo en atención médica, funeraria, empleados. Yo creo que es momento de tener planes de previsión social. Si a lo mejor si eres una empresa que consideras ayudar a tus empleados, porque las hay, me ha tocado algunos de que tienen, tómalo como un plan de previsión social donde tengan acceso todos para que puedas tener ese plan y puedas considerarlo como una deducción, ¿no? Funerarios, de atención médica, etcétera. Me preguntaron también que sí, qué va a pasar con todas las... Ahorita estamos muy de moda en comprar un montón de artículos, que si sanitizante, que si desinfectante, que si gel, que si hay unas máquinas que pasan las manos y mata el virus, no sé. Todos esos van encaminados a una deducción, porque está en un decreto de emergencia sanitaria. Es una obligación para la empresa tomar todas las medidas para minimizar el riesgo de contagio, y todo eso que tú implementes y compres lo puedes considerar como una deducción para minimizar la base. También yo creo que esto no se necesitaba tal vez la condonación,
bueno, sí se necesitaba, pero tenemos otra alternativa. La otra alternativa es solicitar el pago en parcialidades. El propio Código Fiscal de la Federación me da la posibilidad de solicitar el pago de parcialidades, pero vuelvo a repetirte, si es renta y no vendiste, pues obviamente no tuviste ISR. Si no vendiste, tampoco tuviste IVA. Pero si yo traía una deuda que ya me estaban cobrando ahora, o que ya estaba determinada y liquidada, puedo solicitar el pago de esa parcialidad, de esa deuda, para que se vaya hasta en 36 meses. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, lo puedo hacer o puedo diferir el pago a 12 meses, ¿no? Siempre y cuando haga un primer pago con el 20% de la cantidad que pretendo llevar a estos pagos diferidos, ¿no? Y bien, en las personas físicas se amplió el plazo hasta el 30 de junio para la presentación de la declaración anual. Aunque aquí yo creo que si ustedes tienen un saldo a favor, lo más recomendable, como bien decía el doctor hace rato, en las contribuciones que tengamos saldo a favor, démosle agilidad, porque eso es dinero que va a entrar a la empresa. Entonces, si tenemos saldo a favor, hay que aprovecharlo para las devoluciones. También la regla, fíjense que esta situación de compensación que hubo el año pasado, de que no puedo compensar ya de manera universal, la regla del 28 de diciembre, la resolución miscelánea fiscal, todavía me da la posibilidad de compensar adeudos que se hayan generado hasta 2018. Si tú todavía tienes esos adeudos, puedes compensar todavía de ese periodo hacia atrás, no hacia adelante, aclaro también. Pero es que hay muchos contribuyentes, a mí me toca en la práctica de repente que me dicen, no, es que yo traigo un crédito fiscal determinado y ya me van a venir a embargar, o qué van a hacer. Pues ya ejercitaron su primera facultad, que es la visita o la revisión de gabinete, y ya tienes el crédito. Ahora lo que sigue es la coacción, si no has pagado o si no lo litigaste y no estableciste los medios de defensa, pues consentiste el acto y por lo tanto pues vas a tener que pagarlo. Pues, pero si tienes saldo a favor contra estos a cargo, puedes hacer una conversión siempre y cuando sean del 2018 hacia atrás. Eso es algo que también puedes aprovechar. O sea, así como del todo, pues no se extinguió la compensación universal, solo para los actos y hechos de 2019 para acá, ¿no? Y bueno, que ahí tendríamos que hablar un poco de mucho, porque desde mi punto de vista fue un retroceso de un derecho que desde 2004, si no más recuerdo, ya se podía compensar de manera universal, y que bueno, en 2018, que ahora 2019 ya no, y los tribunales pues dijeron que de plano el presidente de agosto del año pasado pues nos mató a todos ahí en la cuestión de la compensación. Muy bien. ¿Qué otra obligación podría tener la empresa respecto a contribuciones? El IMSS. Miren, el IMSS, lo que sacó el IMSS fue un beneficio de poder, y ojo, aclaro, porque el único beneficio también es que no me van a cobrar, no me van a pedir garantía para que yo pueda suscribir un convenio y llevarme a pagos en parcialidades las cuotas sobre los patronales, ¿no? Antes siempre me decían, bueno, ok, necesito una garantía para poderte dar esta parte de las parcialidades. Ahora en automático lo puedes obtener. Es decir, bueno, pues entiendo que necesites pagarme a través del tiempo. El IMSS si lo ponemos de nuestra bolsa, si es una deducción, la parte que nos corresponde patronalmente, porque hay otra parte que le retenemos al trabajador y por lógica esa se tiene que pagar, ¿no? Porque no es dinero de nosotros, sino nosotros lo que hacemos es la retención. En el IMSS, ¿qué se analizó en el IMSS? Quiero poner dos cosas aquí, dos panoramas. Uno,
Algunas empresas me decían, quiero firmar un convenio con los trabajadores y disminuir el salario para que la carga del IMSS sea menor. Esto está, de hecho, está en la propia ley del IMSS, está esta parte de la modificaciones de salario por jornada reducida, está en el propio reglamento del IMSS, 27, 31, 62 de la ley del IMSS. ¿Y podemos hacer esa modificación de salario? Pues sí, sí la puedes hacer y el impacto del IMSS va a ser mucho menor. Pero ¿qué sucede aquí? Quiero comentarles algo. Aquí lo que sucede es que hay una desventaja para el trabajador si tú le bajas el salario. La desventaja para el trabajador es que él puede verse disminuido en sus prestaciones del IMSS, tales como pensión de subsidio por edad avanzada, por incapacidad de maternidad, por pensión de viudez o orfandad o de enfermedad general. Esa es una situación, si tú le bajas el salario a los trabajadores, obviamente el subsidio de incapacidad va a ser menor. Para ellos es una desventaja. Entonces, para mí como empresa, pues entiendo que es un impacto financiero y que, bueno, pudiera recurrir a eso. Solo que tengo en conciencia que también para el trabajador se le perjudica. Ahí habría que ver casos particulares, pero yo lo que estoy diciendo aquí son las situaciones que en general pudimos saber. En el IMSS nada más hubo esa parte, poder adoptar lo que la propia ley, porque esto no es nuevo, lo que la propia ley me dice de la modificación de salarios o suscribir el convenio el pago en parcialidades. Y en materia de Infonavit, pues ahí lo que pasó es que de las empresas que tienen hasta 250 trabajadores, se prorroga el pago del segundo y tercer bimestre hasta septiembre, y en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, el segundo bimestre de esta cuota de crédito fiscal se prorroga hasta el mes de julio, ¿no? Entonces, son las situaciones que pudiéramos adoptar. El fenómeno es que si nosotros bajamos para efectos del IMSS, obviamente también para efectos del Infonavit hay un efecto. Y bueno, por último, porque ya veo que estoy sobre el tiempo, tenemos aquí dos situaciones y yo lo recomendé mucho. Si no tienes el dinero para pagar, no dejes de declarar. Las sanciones por incumplimiento del artículo 70, el 73 del Código Fiscal establece muy claro que cuando sean por causa de fuerza mayor o no se van a poner multas o caso fortuito. Creo que la autoridad está en este entendido de que ese 73 es una garante del ciudadano que ante una situación económica no pueda cumplir con la obligación, y por eso el 73 del Código Fiscal, en su momento que el legislador lo redactó, es porque prevé esa situación de derecho hacia el pagador del impuesto. Entonces, me parece a mí que ese 73 nos puede salvar de esas sanciones económicas que pudiera en algún momento dado la autoridad tratar de imponer, ¿no? En el caso del 109 del Código Fiscal de Delitos, bueno, les comento, hago mi declaración, pero no tengo el dinero para pagar, pero manifesté mis ingresos, mis deducciones, manifesté mi declaración. No he pagado porque no tengo el dinero por la situación económica que estoy presentando, pero no tengo ningún dolo en contra de la autoridad. Yo creo que es de evidencia, además desde el dominio público, la situación que estamos pasando, las estadísticas que la propia Secretaría de Hacienda tiene. Entonces, creo que sería muy lamentable. Lo que sí es que declara, manda tu declaración, manda tus ingresos, manda tus deducciones y manifiéstale al SAT, y pues luego pues ya veremos cómo pagamos el crédito fiscal. Pero no lo dejes de hacer. Yo creo que no caigas en las causales de la omisión, y eso sí es más grave, ¿no? Sé que te debo, pero no tengo ahorita. Pero ya te dije, ¿cuánto es?
Entonces, yo creo que en estas, para el estado de Nuevo León, digo, tuvieron alguna facilidad en el impuesto sobre nóminas, y para nuestro estado, que es el estado de Tabasco, no tuvimos ninguna facilidad. Lo único que salió el 20 de marzo es que no se van a computar los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero pues no hubo como un diferimiento o una condonación de impuestos estatales y municipales. Entonces, esto les quería comentar a largo plazo y bueno, espero que les haya quedado un poco claro y que pudieran optar por alguna de esas alternativas para ver el impacto financiero. Es importante que sepan que hay que hacer el análisis individual de cada entidad económica para saber qué es lo que le va o qué es lo que le puede convenir más, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por tan valiosa exposición. Ahora sí vamos a proceder al apartado de preguntas y las primeras dos que nos hace son para el doctor Arturo Dimas. La primera dice, de conformidad con la plática del secretario de Hacienda con Leo Zuckerman, del total de la deuda del país, solo 30% está en dólares. Entonces, ¿no es correcto? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, lo escuchamos. Efectivamente, el comentario que hice fue porque así salió publicado, literal, así salió publicado esa información en el documento que emitió el gobierno federal. Sin embargo, efectivamente, una parte es en dólares y otra parte en otro tipo de moneda. Ok, bueno. La segunda pregunta dice, doctor Dimas, hay estados que están pidiendo se incrementen sus participaciones federales para hacer frente a la pandemia, pues estiman que aportan mucho y les regresan muy poco. ¿Cuál sería el camino para lograrlo? Muy bien, atendiendo al principio de proporcionalidad, debiese ser que el estado que más aporte, pues debe de recibir mayores ingresos. El municipio que más aporte al estado debe ser el que tenga más ingresos, ¿verdad? Al momento de la distribución. Sin embargo, considero que ahorita en estos momentos de pandemia volvemos a los ingresos. Yo creo que el estado federal va a ver mermados sus ingresos y por lo tanto, valiéndose de ello o utilizando ello, va a disminuir las participaciones estatales. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahorita, desde el punto de vista del conocimiento, es que se han unido presidentes municipales, se han reunido gobernadores, sin importar los partidos políticos, ¿verdad? En estos momentos, y han acudido a tener pláticas con el gobierno federal. Pues yo creo que sería más la parte, o entrar a la parte, si entramos a la parte jurídica, pues habría que ver los convenios de colaboración, qué dicen, cómo están establecidos y cómo fueron aceptados por ambas partes, ¿verdad? Porque fueron firmados por ambas partes. Luego entonces entendemos que las condiciones que ahí se establecieron, pues fueron aceptadas por ambas partes. Sería cuestión desde la parte jurídica, creo que no podríamos hacer mucho, ¿eh? La otra sería la parte política. La parte política y el consenso, yo creo que sería tener reuniones con el Ejecutivo Federal y organizarse en ver las necesidades y hacer tal vez un reordenamiento de la distribución. Considero que eso sería lo más viable. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí vamos con las siguientes preguntas. Son tres, van al doctor Ángel Morales. Bueno, la primera es, ¿considera como fuerza mayor o caso fortuito por esta situación de COVID-19? Sí, mira, aquí vamos a hablar de lo inevitable y de las situaciones que en algún momento dado son inesperadas. Yo creo que esta pandemia incluso en el mundo nadie se esperaba. Si tú preguntaras en 2019 qué iba a suceder con la economía mundial, no teníamos ni la remota idea de los efectos. Todos los países tienen relaciones comerciales, entradas y salidas de ciudadanos. Y mientras eso exista,
era inevitable el contagio. Entonces, para mí, cuadran perfectamente en las dos. No podíamos, México no está aislado, México no iba a poder evitar el contagio precisamente por las cuestiones de relaciones económicas que tenemos. Importaciones, exportaciones, entradas de otras personas a nuestro país. Es imposible cerrarse. Y entonces es imposible que no, lo que se trata de contener, y como lo han dicho las autoridades, es que se propague más. Pero precisamente en esa medida es la situación que vivimos del quebranto económico. Entonces, para mí, las dos cuadran perfectamente en esta pandemia. Ok, muchísimas gracias, doctor. La segunda pregunta dice, ¿qué tipos de deducciones se pueden hacer a través de dicho decreto de emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que todos los planes de previsión social que tú vayas a tener con tus trabajadores, todas las instalaciones que a partir de ahora vayas a tener para efectos de medidas de salud, que tu empresa ahora va a tener que erogar situaciones que a lo mejor antes no las teníamos, todas las cuestiones que ayuden y que van encaminadas a evitar la propagación del contagio, a evitar que esta pandemia se siga y que tenemos que razonar muy bien la deducción. Precisamente tenemos que justificar la deducción que va enfocada precisamente para que la enfermedad no se siga propagando y para la protección de mis trabajadores. Y esa es una parte, es un análisis muy importante que sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, todas esas deducciones que antes quizás no las teníamos y que ahora regresamos a una nueva normalidad, ahora son deducibles, ¿no? Antes te decían, bueno, ¿y para qué compras medicamentos o es, no? Es que ahora necesito precisamente para evitar esa propagación, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí vamos con la última pregunta y dice, entonces, hasta el momento no existe una prórroga federal para el pago de las contribuciones o las contribuciones de seguridad social. No, mira, lo de la prórroga siempre había estado. O sea, eso siempre solicitar una prórroga para el pago de cuotas por patronales siempre ha estado, incluso el código lo establece, o prorrogas o difieres. Difieres 12 meses, prorrogas hasta 36. Eso siempre ha estado. Lo que sucede es que antes nos pedían un requisito más que era garantizar y entonces se ponían como que un poquito difíciles para poderte otorgar la prórroga. Con la emergencia, al menos de todos los clientes que yo tuve, yo creo que quizá fue uno o dos que se rechazó y eso por la documentación que no estaba completa, pero de ahí en fuera el IMSS actuó rápido y otorgó inmediatamente las prórrogas de las prórrogas patronales. En el caso de contribuciones federales, de este periodo se supone, y como dije en la plática, se supone que de ISR, pues tenemos pagos provisionales, que no son pagos definitivos. Y si no vendiste nada, no tienes por qué pagar IVA. Entonces, habría que ver el caso específico para saber a qué tipo de deuda fiscal es la que pretendes prorrogar. Porque con esta cuestión económica difícilmente se causó la contribución. Vuelvo a repetir, al menos ISR es hasta el año, en el caso de Moral, se hace un pago provisional con un coeficiente de utilidad, pero si no tuve utilidades, entonces el coeficiente multiplicado por 0 me debe dar 0. No vendí, no cobré IVA, tampoco debo pagar IVA y mi declaración debe ser 0, 0. En ese sentido, si tengo deudas pasadas que me las están cobrando este año, entonces pide la prórroga de esa deuda. Y te aseguro que te la van a dar porque ya tuve 2 casos. Le están cobrando una deuda de 2018 y se la autorizaron rápidamente a 2 clientes míos. Entonces ya no me puso tantos peros el SAT como antes había un poquito más de resistencia. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctores. Y de esta manera terminamos la ronda de preguntas y asimismo,
pues damos las gracias al maestro Óscar Paulino Lugo Cerrato, director de nuestra institución, por permitirnos organizar este tipo de eventos que a día de hoy nos ayudan a fortalecer nuestro conocimiento y que sin duda alguna serán de gran utilidad a lo largo de nuestra carrera. Y nuevamente le reiteramos, doctor Arturo, doctor Ángel, nuestro agradecimiento por darnos un espacio y compartir su conocimiento con todos nosotros. También agradecemos al equipo del Cuerpo Académico Administración Pública y Derecho Financiero, como al doctor Carlos Charles Manzano, doctora Xochitl Alicia Chávez Ramírez, doctora Guadalupe Frine Lucho González, doctor Francisco de Jesús Cepeda Rincón, licenciado Sergio Adrián Lara y por último a la doctora Nancy Nelly González San Miguel. Gracias por hacerlo posible. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página oficial de Facebook, que lleva por nombre Administración Pública y Derecho Financiero. Ahí se encuentra toda la información acerca de las siguientes reuniones virtuales que se van a estar llevando a cabo. La siguiente será el día de mañana. Y bueno, se va a hablar sobre los derechos humanos y ante esta contingencia. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos a través de este medio. Esperemos que les haya sido de gran utilidad. Y pues bueno, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias. Estamos pendientes, doctor Ángel.